La meta, de Ellie Goldratt. Introducción. La meta trata de la ciencia y la educación. Creo que se ha abusado mucho de estas dos palabras, al trato de que su significado original se ha perdido en la bruma misteriosa del excesivo respeto. La ciencia para mí y para la gran mayoría de los científicos respetables no tiene que ver con los secretos de la naturaleza, ni siquiera con las verdades. La ciencia es simplemente el método que utilizamos para postular una serie mínima de hipótesis que puedan explicar mediante una derivación directa y lógica la existencia de muchos fenómenos de la naturaleza. La ley de la conservación de la energía en física no es una verdad, es simplemente una hipótesis válida para explicar una cantidad tremenda de fenómenos naturales. Tal hipótesis nunca puede comprobarse, ya que aún el número infinito de fenómenos que podrían explicarse por medio de esta hipótesis no comprobaría su aplicación universal. Por otro lado, bastará solo un fenómeno que no pueda ser explicado por la hipótesis para comprobar su invalidez. Sin embargo, este hecho no disminuye el valor abstracto de la hipótesis, simplemente hace resaltar la necesidad o incluso la existencia de otra hipótesis más válida. Tal es el caso de la hipótesis de la conservación de la energía, que fue reemplazada por la teoría más global y más válida de Einstein sobre la conservación de la energía y la masa. No obstante, la hipótesis de Einstein tampoco es una verdad, en la misma medida en que la anterior no era una verdad. De alguna manera, hemos restringido la connotación de la palabra ciencia a una colección muy selectiva, por cierto, de fenómenos naturales. Hablamos de ciencia cuando trabajamos con la física, la química o la biología. También deberíamos reconocer que hay muchos fenómenos más en la naturaleza, que no caen bajo estas categorías. Por ejemplo, los fenómenos que observamos en las organizaciones, particularmente las industriales. Si estos fenómenos no son fenómenos de la naturaleza, entonces, ¿qué son? Habremos de colocar lo que vemos en las organizaciones en el campo de la ficción en vez de en la realidad. El presente libro pretende mostrar que podemos postular un número muy reducido de hipótesis para explicar un espectro muy amplio de fenómenos industriales. El lector será quien juzgue si en la derivación de las hipótesis de este libro sobre los fenómenos que a diario observamos en nuestras plantas existe lógica o no, y que esto no es otra cosa que sentido común. A propósito, el sentido común no es tan común, y el más alto elogio que podamos hacer de una cadena de conclusiones lógicas es llamarla sentido común. Si hacemos esto, habremos sacado a la ciencia de su torre de marfil académica y la habremos colocado donde debe estar, al alcance de cada uno de nosotros, aplicable a lo que vemos a nuestro alrededor. Lo que he tratado de mostrar con este libro es que no se necesita tener un poder mental excepcional para construir una nueva ciencia o para ampliar una ya existente. Lo que se necesita es solo el valor para enfrentarse a las inconsistencias y evitar huir de ellas simplemente porque así le hemos hecho siempre. Me atreví a intercalar en la trama del libro una lucha de la vida familiar, asumiendo que se trata de algo bastante común para cualquier gerente que en cierta medida está obsesionado con su trabajo. No hice esto con el único fin de que el libro fuera más popular, sino para resaltar el hecho de que tenemos la tendencia a descalificar muchos fenómenos de la naturaleza como inaplicables en lo que a ciencia se refiere. También he tratado de mostrar en este libro el significado de la educación. Yo creo sinceramente que la única forma de aprender es a través de nuestro proceso deductivo. La presentación de conclusiones finales no es una forma de lograr el aprendizaje. Cuando mucho será una manera de entrenar. Es por esto que he tratado de dar el mensaje contenido en este libro a la manera socrática. Jonah, a pesar de sus conocimientos sobre las soluciones, provocó que Alex las derivara por sí mismo, al plantearle interrogantes, en lugar de exclamaciones. Yo creo que debido a este método, usted, el lector, deducirá las respuestas mucho antes que Alex Rowe. Si encuentra que el libro es divertido,
Quizás coincidirá conmigo en que esta es la manera de educar. Así es como deberíamos tratar de escribir todos los libros de texto. Nuestros libros de texto no deben presentarnos una serie de resultados finales, sino más bien una trama que permita al lector adentrarse por cuenta propia en el proceso deductivo. Si logro a través de este libro cambiar un poco su percepción de la ciencia y de la educación, habré encontrado mi verdadera recompensa.